Jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a este miércoles 4 de noviembre del año 2020. Vamos a continuar con el segundo tema de literatura para el primero de secundaria. Y como ustedes se habrán podido dar cuenta, el día de hoy el tema es la fábula y hablaremos de Félix María Samaniego. Bueno, como ustedes ya saben, como cada clase vamos a establecer nuestros acuerdos y el propósito. El acuerdo de esta clase es que ustedes presten atención a lo que se les va a explicar a continuación. Y el acuerdo número 2 es que desarrollen los ejercicios que están en el compendio. Después de cada tema tenemos unos ejercicios. Ustedes lo tienen que resolver una vez que hayamos escuchado y visto la clase de literatura. El propósito es que ustedes reconozcan la importancia de la fábula como un género o como una especie narrativa y también reconozcan a Félix María Samaniego como uno de sus más grandes representantes. De acuerdo a la situación que nosotros estamos viviendo durante todo este tiempo, vamos a ver el consejo para prevenir el COVID. Acá te dice, salgo de casa, sí, pero únicamente salgo de casa cuando es necesario. Primero tengo que tener en cuenta bastante cuidado de mi salud. Me cuido a mí, te cuido a ti, cuido a mi familia y cuido a todos los peruanos. ¿Por qué es tan importante salir solo cuando fuera necesario? Porque de esa manera vamos a evitar contagiarnos y contagiar a los nuestros. Y si en caso tengo una gran necesidad para salir a las calles, primero tengo que mantener mi distancia mínima de 1,5 metros. Tengo que lavarme las manos de manera constante. Y si no puedo lavarme de manera constante, pues llevar alcohol en gel o alcohol líquido, para estar desinfectándome las manos de manera constante y tener bastante cuidado en utilizar la mascarilla de manera correcta. De esa manera me sigo protegiendo a mí y protejo a los míos. Como dice el lema, juntos podemos contra este coronavirus. Ahora sí, empezamos con el tema. El tema que vamos a desarrollar es la fábula y hablaremos de Félix María Samaniego. Voy a tener en cuenta o voy a explicar que la fábula va a ser una especie literaria que va a pertenecer al género narrativo y que va a tener su origen en la antigua Grecia. Es decir, que por los siglos 8 a.C., por los años 800 a.C., ya se hablaba de una fábula. Se hablaba de una fábula que se manifestaba en verso, más no en prosa. Después de ese siglo VIII va a trascender aproximadamente 25 siglos para volver a hablar de la fábula como una especie literaria. Vamos a ahondar más de la fábula o vamos a conocer más de la fábula durante el neoclasicismo. El neoclasicismo va a ser una corriente literaria que se va a originar por los siglos XVIII. Estaríamos hablando de los años 1700 y viene a ser las características. El neoclasicismo se va a originar en Francia en el siglo XVIII, estaríamos hablando de los años 1700. Durante este neoclasicismo va a predominar la razón sobre el sentimiento. Y hay que tener bastante en cuenta que este neoclasicismo va a enfatizar lo moral. O sea, va a primar bastante la enseñanza que nos van a dejar los textos respecto a las acciones humanas. Entonces, como nos va a manifestar bastante o va a enfatizar bastante sobre la moral, en este caso durante el neoclasicismo va a tener gran importancia la fábula. Y dentro de los fabulistas más conocidos, vamos a hablar de Félix María Samaniego. Primero, tener en cuenta que Félix María Samaniego nació en La Guardia en el año de 1745 y murió
en el mismo pueblo en el año de 1801. Cuando nosotros hablamos de Félix María Samaniego, no hablamos de cualquier persona, sino hablamos de un personaje de ascendencia noble. Es decir, su familia disponía de recursos suficientes para permitirle dedicarse al estudio. Se conoce poco acerca de la infancia y juventud de Félix María Samaniego, pero tenemos que tener en cuenta que él es de nacionalidad española. Él va a ser español. Y entre las colecciones de fábulas que nos va a presentar, va a ser la más conocida, las fábulas morales, que van a ser publicadas más o menos en Valencia en el año de 1781. Y en el año de 1784 va a aparecer estas fábulas morales con mayor cantidad de fábulas y va a publicarse en Madrid y va a establecerse el nombre neto de fábulas morales. Tener en cuenta que estas fábulas morales está constituido por 157 fábulas. Estas 157 fábulas están escritas en verso. Acá tenemos a Félix María Samaniego, que cuando nosotros hablamos de él, hablamos de uno de los más grandes fabulistas que escribió en castellano. Acá hablemos de las fábulas morales. Tenemos una de las fábulas más conocidas. Quizás ustedes viendo el nombre lo adivinan. Y la fábula vendría a ser Los dos amigos y el oso. Presten atención porque como ya les había mencionado, estas fábulas están escritas en verso. A dos amigos se aparece un oso. El uno, muy medroso, en las ramas de un árbol se asegura. El otro, abandonado a la aventura, se finge muerto repentinamente. El oso se le acerca lentamente, mas como este animal, según se cuenta, de cadáveres nunca se alimenta, sin ofenderlo, lo registra y toca. Huélele las narices y la boca, no le siente el aliento, ni el menor movimiento. Y así se fue diciendo sin recelo, está tan muerto, está como mi abuelo. Entonces el cobarde, es decir, el amigo, de su grande amistad, haciendo alarde del árbol, se desprende muy ligero. Corre, llega y abraza al compañero. Pondera la fortuna de haberle hallado sin lesión alguna. Y al fin le dice, sepas que he notado que el oso te decía algún recado. ¿Qué pudo ser? Diréte lo que ha sido. Estas dos palabritas al oído. Aparta tu amistad de la persona que si te ve en el riesgo te abandona. ¿No es cierto? En todo caso, si nosotros nos damos cuenta de esta fábula, Los dos amigos y el oso, la moraleja vendría a ser aparta tu amistad de la persona que si te ve en el riesgo te abandona. ¿Qué es lo que nos enseña? Porque hay que tener en cuenta que las fábulas son de gran importancia ya que te transmiten mensajes o enseñanzas. Y en este caso te dice que si un amigo no va a estar contigo en las malas, pues tampoco tiene que estar contigo en las buenas. O cuídate de él porque al menor peligro te deja tu suerte. Acá tenemos otro ejemplo que viene a ser una de las fábulas que pertenece a las fábulas morales y se titula El viejo y la muerte. A ver, vamos a leerlo para poder entender. Recuerden que estas fábulas están en verso, porque antes se escribían en verso y esto va a predominar hasta se podría decir que luego se hacen las traducciones en prosa, pero las verdaderas están escritas en verso. Entre montes, por áspero camino, tropezando con una y otra peña, iba un viejo cargando su leña. Maldiciendo su mísero destino, al fin cayó, y viéndose de suerte que apenas levantarse ya podía, llamaba con colérica porfia,
1, 2 y 3 veces a la muerte. Ay, maldita sea mi vida, así dirían, ¿no es cierto? Armada de guadaña en esqueleto, la parca se le ofrece en aquel punto. Pero el viejo, temiendo ser difunto, lleno más de terror que de respeto, trémulo le decía y balbuciente: yo, señora, os llamé desesperado, pero acaba. ¿Qué quieres, desdichado? Que me cargues la leña solamente, le dice el viejo. Tenga paciencia, quien se cree infeliz, que aun en la situación más lamentable, es la vida del hombre siempre amable. El viejo de la leña nos lo dice. ¿Qué enseñanza sacamos o cuál es la moraleja de esta fábula? Pues que a veces en la adversidad ya queremos desaparecer del mundo, queremos, como quien dice, morirnos, ¿no? Pero no es así, o sea, no somos los más desafortunados. Esa situación va a pasar y lo mejor está en la vida. Hay que tener bastante respeto quizás por los textos narrativos, que en este caso las fábulas, nos muestran su mensaje. Acá tenemos otro ejemplo, ya, que viene a ser el león y el ratón. Prestemos bastante atención. Miren, me salió en rima. Estaba un ratoncillo aprisionado en las garras de un león. El desdichado en la tal ratonera no fue preso por ladrón de tocino ni de queso, sino porque con otros molestaba al león, que en su retiro descansaba. Pide perdón, llorando su insolencia. Al oír implorar la real clemencia, responde al rey en majestuoso tono: no dijera más Tito, te perdono. Pero poco después, cazando al león, tropieza en una red oculta en la maleza. Quiere salir, mas queda prisionera. Atronando la selva ruge fiero. El libre ratoncillo que lo siente corriendo llega. Roe diligente los nudos de la red, de tal manera que al fin rompió los grillos de la fiera. Entonces la moraleja es: conviene al poderoso para los infelices ser piadoso. Tal vez se pueda haber necesitado del auxilio de aquel más desdichado. ¿Qué nos enseña? Que hay que saber perdonar. Es cierto que en algún momento nosotros podemos pasar por una situación difícil y quizás esa persona a la que nosotros hemos perdonado nos puede tender la mano y nos va a ayudar. Bueno, esos son los 3 ejemplos de fábulas. Ahora vamos a ir a las preguntas propuestas. Primera pregunta dice: género de fábulas morales. Bueno, tener en cuenta que las fábulas, por más que se han escrito en verso, estas pertenecen al género narrativo. Pregunta número 2. Fabulista español. En pocas palabras, estamos hablando de Félix María Samaniego y su texto Fábulas Morales. Visita al viejo en la fábula. ¿Quién visita? Pues es la muerte, ¿no es cierto? La muerte le visita al viejo y el viejo, como le tiene miedo, termina diciéndole: ah, muerte, quería que me ayudes a cargar la leña, ¿no es cierto? Pregunta número 4. ¿De qué se quejaba el viejo? Pues se quejaba de la vida, ¿no? Ay, esta vida que me ha tocado vivir. Pero al final, cuando la muerte se le presenta, se da cuenta que no hay nada más bonito que seguir viviendo. Pregunta número 5. ¿Cuántas fábulas componían Fábulas Morales? Pues este texto era compuesto por 157 fábulas. Primero escritas en verso y en la actualidad podemos verlas escritas en prosa. Pregunta número 6. Libera al ratón en la fábula. Quien lo libera porque siente piedad es el león, ¿no es cierto? Y nos enseña a ser piadosos. Pregunta número 7. Elemento fundamental de la fábula. Una fábula es bien importante porque nos enseña, pero nos enseña por medio de la moraleja. Pregunta número 8. Por lo general, ¿protagonizan las fábulas? Pues quienes las protagonizan son los animales. Esa es otra de las características de una fábula. En una fábula tú vas a ver que sus personajes principales son animales.
y que toda fábula va a presentar una enseñanza que se llama moraleja. Pregunta número 9. Especie del El viejo y la muerte. Pues es una fábula que pertenece al género narrativo. Pregunta número 10. ¿Dónde nació Samaniego? Pues él nació en España. Es de nacionalidad España. Muy bien, chicos, con esto terminamos nuestra clase de la fábula y Félix María Samaniego. Ingresen a la plataforma y den su práctica calificada. Sigue adelante, sigue estudiando.